Oremos, hermanos. Señor nuestro, que moras en lo alto de los cielos, a ti te queremos dar toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú, Señor, eres bueno. Te damos el agradecimiento, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí a reunirnos con nuestros hermanos, ya sea presencial o virtualmente, para que podamos alabar y adorar tu nombre en este santo día sábado. Te agradecemos porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te rogamos que nos des discernimiento para poder entenderla, Señor, para poder entender todas tus verdades y todas tus enseñanzas y así compartirlas con el mundo. Te ruego que por favor nos ayudes a ser unas personas con una fe firme, que nunca se aparten de tus caminos. Ayúdanos, Señor, a en todo momento estar pensando en ti para no caer en las cosas malas que nos ofrece este mundo. Te ruego que por el resto de este sábado nos protejas, nos cuides y nos ayudes a retraer nuestro pie para no pisotear. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, la gloria, la alabanza, la honra sean a ti, Señor. Tú eres nuestro Creador. Tú nos hiciste, Señor. Por eso hemos venido aceptando la invitación de postrarnos delante de ti, de arrodillarnos para reconocerte como el Dios Creador. Un día como hoy, Señor, esperaste reunirte con Adán y Eva, consagrar este día, Señor, santificarlo. Gracias porque nos has dado el privilegio de guardar el santo sábado que tú guardaste desde el Edén. Gracias porque este día que estamos guardando, Señor, es el mismo santo sábado que se guardó en el Edén, que guardaron nuestros patriarcas y profetas, el pueblo de Israel. Es el mismo sábado que guardó el Señor Jesucristo, los discípulos, los pioneros. A nosotros nos has dado, Señor, ese honor de poder conocer esta verdad y congregarnos, no en un día más, no en un sábado más, sino en un día especial, un día de gozo, un día de alegría, Señor, donde disfrutamos del alimento espiritual, oramos, alabamos. Hemos venido, Señor, porque tú nos has traído. Te queremos agradecer porque nos has cuidado, has protegido nuestras vidas, nos has dado, Señor, la oportunidad de seguir viviendo, has extendido el tiempo de gracia para nosotros y para muchas personas que te buscan con honestidad y que quieren, Señor, conocer la verdad para obedecerla. De manera muy especial, quiero, Señor, suplicarte, después de alabarte y agradecerte, Señor, de reconocer en Cristo y su justicia y sus méritos, la única manera de ser perdonado y ser salvo, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos, a los niños que han venido a presentarse delante de ti, a sus madres, a los jóvenes, a los ancianos, a los hermanos en cualquier lugar, Señor, donde se encuentren, bendícelos, bendíceles sus hogares, sus familias, su trabajo. Quiero orar de manera especial por aquellas personas que nos escuchan fuera de este día. Oro por mi hermano Celso allá en Perú, su familia, en ese camino que ellos han tomado ahora de salir de las tinieblas de la corporación y unirse con el pueblo de los santos que es fiel. Igualmente te pido por nuestra hermana Iris en Panamá, nuestra hermana Caresa en Curazao, mi hermano Daniel Ramírez, bendícelo donde quiera que esté, a él, a las familias que están con él. Igualmente a todos nuestros hermanos que siguen estas transmisiones a través del YouTube, bendíceles grandemente. Esperamos un día que ellos puedan también congregarse con nosotros. Señor mío, voy a dejar en tus tiernas manos de amor a la hermana Gabriela López y a los hermanos para que al estudiar la escuela sabática podamos entender cuáles son los peligros que acechan a la iglesia remanente,
cómo podemos estar, Señor, prevenidos contra esos peligros, cómo nos podemos afianzar en la verdad presente, Señor, cómo podemos confiar en los dones que tú le has entregado a tu iglesia verdadera y también a los hermanos que presiden, que dirigen, que una vez probados los espíritus, los hemos encontrado fieles al escrito está, y pueden ser, Señor, considerados tus colaboradores, tus ayudadores, tus agentes, tus instrumentos. Permite que podamos confiar solamente en ti, Señor, pero también aceptar las recomendaciones que nos das en tu palabra, en el espíritu de profecía. Señor mío, gracias por escucharnos. Por favor, danos la sabiduría del cielo, la compañía de tus santos ángeles, de tu Santo Espíritu, para poder trazar tu palabra en esta mañana. Bendice a la hermana Gabriela y a los hermanos que van a presidir esta escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nuevamente los saludamos a todos nuestros hermanos que han llegado a esta hora a congregarse con nosotros para estudiar la escuela sabática. Hoy nos corresponde estudiar, ¿cierto?, una parte bien importante que es la lección número 11, la escuela sabática, que cada vez se vuelve o se presenta de una manera muy interesante porque estudiamos la escuela sabática a la manera como la estudiaron nuestros hermanos pioneros. Así que en esta mañana, hermanos, voy a darle la bienvenida a mi hermana Gabriela López. Hermana Gabriela, el Señor la bendiga. Y a todos nuestros hermanos, queremos pedirles el favor de que estén muy juiciosos, con la Biblia en la mano, dispuestos a participar, a colaborar, a leer, a opinar, a preguntar también, y que entre todos podamos hacer una clase bastante amena, agradable. Gloria a Dios por mi hermana Gabriela que está aquí con nosotros. Hermana Gabriela, bienvenida. El Señor le bendiga. Y bueno, estamos entonces, estamos en la disposición que usted haga para iniciar con el estudio. Hermana, el Señor la bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Y un feliz santo sábado a todos mis apreciados hermanos. Qué privilegio el que Dios nos ha regalado. Hoy un santo sábado más en su presencia y con su iglesia fiel para hacer el estudio de la lección número 11 de la iglesia remanente y sus peligros. Vamos a iniciar leyendo el versículo de memoria, pero quisiera en primer lugar que nos colocáramos de rodillas y hacer una corta oración, por favor. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, su iglesia fiel, de rodillas ante su santísima presencia, dándole la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Redentor, Señor. Te agradecemos infinitamente porque nos has visto con ojos de amor y misericordia y podemos aquí estar reunidos como hermanos, Señor, en tu presencia. Te suplicamos que nos envíes tu Santo Espíritu a todos y cada uno de nosotros, Señor, para poder dar a entender tu mensaje, para poder aceptarlo, Señor, para poder creerlo, obedecerlo y también practicarlo, Padre bendito, porque sabemos que de tu mano todo lo podemos lograr, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están aquí presencialmente, los que se han conectado, por todas las personas que conforman este remanente verdadero, que nos sostenga, Señor, hasta el fin, que no olvidemos que estamos haciendo una preparación porque los eventos finales están muy cercanos, Señor, y nosotros lo que queremos es compartir la vida eterna a tu lado. Por eso estamos aquí, Señor, de rodillas suplicándote que nos perdones, que nos limpies con la preciosa sangre de Cristo, que debemos cada día perfeccionar nuestro carácter si queremos alcanzar la salvación, Señor,
que nos acompañes en este día, que sea un día bonito, que sea un día de reposo, Señor, para todos, que podamos recargarnos física y espiritualmente, que nos acompañes a todos, Señor, que podamos entender y también predicar, Señor, tu palabra, porque ya nos queda poco tiempo y sabemos que ese es el legado que tú le has dejado a tu iglesia, que ese evangelio lo demos a conocer, el de la doctrina verdadera, para que muy pronto, cuando tú regreses, puedas decir que esta es tu iglesia, Señor, la que te esperó y la que se preparó para recibir su corona, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, apreciados hermanos, entonces, como les decía, a mí me correspondió la lección número 11, que se titula La Iglesia Remanente y sus peligros. Vamos a leer el versículo de memoria. Este es el versículo más importante o el principal, digamos. Dice la palabra de Dios: no desechéis pues vuestra confianza, porque tiene gran recompensa de galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Mas si alguno retrocede, mi alma no se complacerá en él. Escuchemos, hermanos, qué bonita esta parte. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Que no nos olvidemos, Señor, este versículo que está en Hebreos 10, 35, 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que creen para salvación del alma. Amén. Siendo así, hermanos, vamos a iniciar con la primera pregunta. El subtítulo dice, apostasía a través de la oposición y la organización. La primera pregunta se la voy a hacer a mi hermana Ana López, que la encontramos en Números 16, del 1 al 3. Dice, ¿de qué tipo de apostasía eran culpables Coré, Datán y Abirán? Hermanita Ana, por favor, nos colabora en el libro de Números, capítulo 16, versos del 1 al 3. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Eh? Dice la palabra del Señor. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Natán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Pelet, de los hijos de Ben, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. De los consejos de varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis con vosotros la congregación de Jehová? Entonces, podemos ver que esos hombres rechazaron a Moisés, ¿no? Que era un verdadero hombre de Dios, y desconocieron que el mensaje de Moisés no era de él, sino del mismo Dios verdadero, ¿no? Y eso pasa actualmente. La gente no lo rechaza a uno, sino a Dios, ¿no? Cuando uno les habla de la verdad, porque gracias a Dios y a su Espíritu Santo vamos cada día aprendiendo un poquito, ¿no? Y le da rabia cuando uno les habla, pero Dios tenga misericordia de esas personas, y así como también tuvo misericordia de nosotros, ellos puedan conocer la verdad que los hará libres. Amén. Muchas gracias, hermana Ana. Sí, ¿no? Dice que cuando tenemos la oportunidad de leer este capítulo de Números 16, nos damos cuenta
cuán grande es el enojo de nuestro Dios cuando rechazamos a los líderes verdaderos que Él ha puesto en su iglesia. Dice que Coré, Datán y Abiram, ellos se rebelaron contra Moisés, lo rechazaron y, como decía nuestra hermana Ana, no era que lo estaban haciendo directamente a Moisés, sino a Dios. Y entonces nos relata la escritura que como prueba del enojo de Dios, Él abrió la tierra y se tragó a Coré, a su familia, a sus hijos, a sus posesiones. O sea que es algo de una magnitud bien grande. Cuando Dios manda a sus líderes, sabemos que es bien delicado rechazarlos. Dice la nota de la primera pregunta: cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés, pensaron que solo se oponían a un líder humano, un hombre como ellos, y llegaron a creer que verdaderamente estaban sirviendo a Dios. Pero al rechazar al instrumento escogido, rechazaron a Cristo, insultaron al Espíritu de Dios. Así, en los días de Cristo, los escribas y ancianos judíos que profesaban gran celo por la honra de Dios, crucificaron a su Hijo. El mismo espíritu todavía existe en los corazones de aquellos que se proponen seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Patriarcas y Profetas, página 635. Los peores enemigos que tenemos son aquellos que están tratando de destruir la influencia de los atalayas sobre los muros de Sión. Testimonios, tomo 1, páginas 5 y 294. Entonces, que Dios nos libre, ¿no?, de caer en esta clase de apostasía, porque aunque sabemos que en este tiempo abunda, mejor dicho, la falsa doctrina, los falsos pastores, los falsos líderes, pero debemos sentirnos agradecidos que Dios a nosotros nos ha escogido como su remanente fiel. Somos un grupo aparte, es la iglesia verdadera. Y a Dios le ha placido que en esta iglesia verdadera se levanten hombres y mujeres con los dones que el Espíritu Santo otorga, con dones y talentos. Y dice que es verdad que aunque actualmente hay muchas personas que tal vez se aprovechan con engaños de la feligresía, aún así Dios ha sostenido firme a su iglesia verdadera hasta el tiempo del fin. Y debemos esforzarnos por hacer parte de esa iglesia verdadera, por ser parte de ese grupo especial que ven que cuando Cristo regrese a esta tierra por segunda vez, lo podamos recibir en su gloria y majestad y podamos recibir nuestra recompensa. Simplemente nosotros tenemos es que seguir firmemente estudiando la palabra de Dios, orando, ayunando, congregándonos entre hermanos fieles y verdaderos, porque el Señor nunca va a desamparar a su iglesia fiel, hermanos. Entonces, continuamos con la segunda pregunta. Hermana Gabriela. ¿Qué es sí, hermanito? Hermana Gabriela, permítame hacer un pequeño aporte respecto a lo que acabamos de revisar, ¿cierto? Amén. Sucede que la pregunta es clara y dice, bueno, ¿qué tipo de apostasía? ¿Qué tipo de apostasía? Vamos a clasificar la apostasía que se presentó ahí con Coré, Datán y Abiram. Afortunadamente, por estos días, hace un par de meses, tuvimos una serie que le llamamos así, ¿no? Rebelión y apostasía. Y tuvo que ver con este tipo de apostasía corporativa, donde varias personas se juntan, convencen, corrompen los ánimos de otras, como sucedió aquí con Coré, Datán y Abiram, y 250 príncipes, y hay una rebelión corporativa contra el instrumento que Dios tiene, en este caso Moisés y Aarón. Y acá se resalta o se le apoya al líder, no porque el líder sea Dios, ¿sí? O porque sea infalible, no, sino porque el líder está presentando el mensaje de Dios.
Entonces, cuando hay rebelión contra el liderazgo fiel, cuando las personas se reúnen, murmuran y apostatan y murmuran y se rebelan, eso se llama apostasía corporativa. Y no porque estén criticando al líder o estén diciendo que el líder es infalible, no. Moisés no era infalible, Moisés no era Dios, ni Aarón tenían defectos, pero ellos estaban presentando el mensaje de Dios. Entonces, cuando hay una persona fiel, un líder fiel, llámese como se llame, evangelista, pastor, anciano, diácono, profeta, maestro, médico misionero, o laico, cuando hay una persona fiel que está presentando el mensaje fiel de Dios y las personas murmuran, se rebelan y hacen una apostasía corporativa, no están rechazando a la persona, sino están rechazando el mensaje de Dios, porque la persona, el líder, está trayendo el mensaje de Dios. Si rechazan al líder, rechazan a Dios, a su mensaje. No porque el líder sea Dios o sea infalible, sino porque esa persona está presentando el mensaje que Dios le ha dado. Entonces, al rechazar al profeta, se rechaza a Cristo. Al rechazar al líder que Dios ha puesto, se rechaza a Cristo. Siempre y cuando el líder sea fiel, sea un verdadero atalaya. No podemos aplicarle esto a los pastores de la corporación, que son infieles, que han torcido la verdad, que son engañadores. No podemos, porque ellos utilizan esto para decir, si usted se rebela contra el pastor, contra el primer anciano, contra el director de laicos, contra el director de escuelas sabáticas, si se rebela contra la directora de diaconisas, está en apostasía, está atacando al ungido de Jehová. Pero, hermanos, tengamos claro esto. Cuando se levanta la voz para amonestar a estos líderes falsos, es denunciar la apostasía, no rebelarse contra Dios. Entonces, téngase bien claro, por favor, que cuando hay apostasía, es porque se revela y se murmura y se ataca a los líderes fieles, hombres o mujeres, aclaró la hermana Gabriela, hombres o mujeres. Entonces, cuidado, hermanos, con que nosotros tengamos que caer en esa apostasía y un día se abra la tierra y nos trague por rebelarnos contra los verdaderos líderes fieles que el Señor tiene. Hermana Gabriela, siga usted, por favor. No sé, hermanos, acá se detuvo lo que estaba diciendo el hermano Carlos. Bueno, adelante, hermanita Gabriela. Ya terminé. Siga, por favor, con la pregunta 2, si es tan amable. Bueno, muchas gracias, hermano. Muy claro su comentario. La pregunta 2 para mi hermanita Daisy López, por favor. Dice, ¿quién ha designado el liderazgo de la iglesia? La respuesta la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, 28. Mi hermanita Daisy López dice, ¿quién ha designado el liderazgo de la iglesia? Feliz sábado para todos, mis queridos hermanos. Amén. ¿Sí me escuchan? Amén, hermana. Dice Amén, la palabra hermana de Dios. Daisy. Un feliz sábado, hermanita Daisy. Sí, la Feliz escuchamos. sábado. Bueno, hermanito, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 12, 28. Así los puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Entonces, aquí el versículo es muy claro, hermanitos, porque nos hace ver, nos resalta muy claro y nos hace ver de que el único que nos designa el liderazgo es nuestro Dios, ¿no? Nuestro Creador. Él es el único que nos da los dones, los talentos,
siempre y cuando seamos siervos fieles y que conformemos o hagamos partes de la verdadera iglesia, que es el remanente fiel. Eso sería, Amén, hermanita. amén, hermanita Daisy, muchas gracias. Dice la nota de la pregunta 2. Dios tiene una iglesia y ella tiene un ministerio divinamente señalado. Y a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Testimonios, página 52. Entonces, qué reconfortante es, hermanos, saber que tenemos un Dios poderoso y fiel, que dice que si nos esforzamos por hacer parte de su iglesia, Él tiene el poder y el gusto de darnos diferentes dones. Debemos orar por ello, ¿no? Porque sabemos que estamos viviendo en tiempos solemnes, que el Espíritu Santo nos indique claramente a quienes nos ha dado el don de ser evangelistas, dice que a otros pastores, ancianos, maestros, profetas y apóstoles. Dios tiene el poder. Simplemente tenemos nosotros es que estar dispuestos a hacer esas vasijas, esos instrumentos que le digamos, Señor, elígeme a mí. Hermanita Daisy, le quería preguntar si ahí con usted está mi hermano Mario Leonardo y Mario Cornelio. Él no se fue, mi papá salió a predicar. Él, como todos los sábados, él madruga y se va a hacer la prédica en los buses, en los centros de salud, donde Dios lo disponga, para que lo tengamos en nuestras oraciones, para que sea Dios el que utilice esas almas sinceras. Amén, amén. Sí, sí, hermanitos. Yo creo que mi papá ya va repartiendo un buen número de los volantes que nos entregó el hermano Carlos, porque él, pese a su edad, él ya casi completa 80 años, pero es un hombre muy, muy lúcido. Él es un hombre que se esfuerza por llevar la reforma pro salud y es un ejemplo vivo de la lucidez y la salud que da obedecer a Dios. Amén. Entonces, que Dios lo bendiga a donde él vaya, porque sabemos que así como queremos todos nosotros ser, él es un siervo fiel y que el Señor le ha dado sus dones y talentos. Bueno, hermanitos, continuamos con la tercera pregunta. Dice, ¿cómo se Hermanita, aconseja a perdón, la iglesia? hermanita. Siga, hermanito Jorge. Ahí, si tienen comentarios, bien pueden, porque si no yo me voy de techo. Adelante, Sí, hermano. ok. Ok, hermanita, feliz santo sábado para todos mis hermanos y hermanas. Dios les cuide y les guarde, Amén. Dios les bendiga. Mis Igualmente. hermanos, qué interesante este texto y desde hace mucho tiempo lo he venido analizando porque se ve la diferencia entre lo que es la iglesia, o sea, lo que es digámoslo así, el nombre, por así decirlo, de una congregación, de lo que sea, y de lo que quiere el Señor Jesús con nosotros, ¿no? Porque allí dice, como decía en el texto, decía, unos dados para el ministerio. Entonces algunos, cuando uno habla con los pastores, dicen, no, es que nosotros somos los encargados de todo eso. Y ellos son los que mandan y dirigen y que ponen personas a su acomodo para las diferentes, digámoslo así, cuestiones que ellos necesitan, ¿sí? La mal cuestión está de las direcciones de diferentes entes que tiene la iglesia corporativa y las diferentes iglesias reformas y todo eso, que el director de salud, el director de obra misionera, el director de no sé qué, son puestos, pero no por los dones de la persona, sino porque los hermanos, digámoslo así, dicen que en una junta de iglesia o en una reunión de iglesia, pero no se tiene en cuenta realmente a los hermanos que, o sea, no se le enseña a los hermanos cómo actuar, ¿no? En cambio, mire que aquí, por así decirlo, como para que nos entendamos, donde hay en la iglesia corporativa o en las iglesias, en las reformas, donde hay apóstoles, donde hay evangelistas, donde hay de sanidad, donde hay de... ¿Por qué? Porque no se le enseña al pueblo y el pueblo solamente es de banca. Y el pueblo es ahí, digámoslo así, como ellos quieren, un goyeno, o sea, un laico, o sea, que no sirve para nada, como dice el texto, la traducción, laico, no sirve para nada. Entonces, que usted no está preparado, solamente los que están preparados son los que pueden
ejercer esas cosas. Pero mire que el Señor dice que Él da los dones y esos dones son los que hay que poner al servicio del Señor. Entonces hay que enseñarle a los hermanos, enseñarnos a nosotros a trabajar para la obra que el Señor nos ha dispuesto de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado. Gracias, hermana, muy amable. Amén, amén. Muchas gracias, hermanito Jorge. Sí, incluso está ahorita cayendo en cuenta que la corporación ya está en esta apostasía corporativa, porque ellos ya, más de uno, digamos, están rechazando al instrumento que Dios designó, que la hermana Elena G. de White, la profeta de Dios, y la corporación la está rechazando. Entonces estamos viendo cómo ante nuestros ojos están cayendo en ese tipo de apostasía en el que cayó Coré, Datán y Abiram. Muchas gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermana Gabriela. Sí. Hermana Gabriela, quizás nuestros hermanos también tengan algunas opiniones. Les animamos a los hermanos para que por favor opinen, ¿no? Cuando usted, hermana Gabriela, menciona esto último, téngase en cuenta que la corporación adventista a nosotros nos llama disidentes. El mensaje que presentamos, el mensaje historicista, ellos no lo aceptan. Y a nosotros nosotros no somos reconocidos por ellos como pastores, ni como evangelistas, no, ellos a nosotros nos han catalogado como esos separatistas, esos átomos independientes, inclusive hay personas que directamente nos tildan como instrumentos de Satanás. Entonces, hermanos, fíjense ustedes, pongámonos a pensar, si usted como evangelista, como hermano, si usted como maestro de enseñanza, como obrero médico, si usted está enseñando y presentando el mensaje de Dios y estas personas rechazan su mensaje, en últimas, ¿a quién están rechazando? Están rechazando a Dios y se encuentran en un grave peligro porque no están haciendo caso de la amonestación ni de la voz que levantamos para denunciar la apostasía, ni están haciendo caso el llamado al arrepentimiento, a salir de la apostasía, a salir de Babilonia. Entonces se encuentran en un grave peligro. A nosotros, el Señor es el que nos llama, ¿no es cierto? Él es el que nos da el don, el talento, y entre nosotros no hay jerarquías. Aquí nadie manda a nadie, ni nadie, ¿cierto? Todos debemos ser como el que sirve. Pero el Señor ha puesto un orden. En algunos Él les ha dado el don del pastorado. El pastor en el adventismo historicista sí existe. La persona que tiene el don de pastorear una iglesia, de pastorear un grupo, una congregación, esa persona es llamada pastor. No es un pastor que se ha ido a estudiar 5 años de teología o se ha ido a hacer una especialidad en una universidad jesuita, ni tampoco ha sido enseñado por los jesuitas. Ese es el pastor de la corporación, el pastor de las iglesias de Babilonia. Entre nosotros sí hay pastores, hay evangelistas, hay obreros médicos, hay diáconos, y hay diaconisas, y hay hermanas que son maestras, instructoras bíblicas para la gloria de Dios. Entonces hay que hacer esa diferencia. Siga, hermanito. Gracias. Yo estaba escuchando un poco entrecortado acá. Adelante, hermana Gabriela, siga. Sí, es que acá estaba habiendo un poquito de interferencia. Sí, incluso yo pensaba en lo de la hermana Elena White, porque cuando yo iba a la corporación, acá era la iglesia Maranatá, y uno quería compartir algo de los escritos de ella, no lo dejaban. Le decían, no, vea, mejor hable de este libro que era de Finlay, no sé, un señor ahí moderno, y entonces yo dije, no, aquí no me siento bien porque ellos le imponían a uno lo que uno debía hablar, y si uno llevaba una reflexión de la hermanita Elena G. de White,
ellos no, ya la rechazaban. Por eso es que yo digo que ellos ya están en ese tipo de apostasía, porque imagínense, rechazar a ese instrumento incomparable que es nuestra profeta es algo tremendo. Bueno, hermanitos, vamos a continuar con la tercera pregunta para mi hermana Luz Marina y para mi hermana Elisa, que la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, para mi hermana Elisa. Y mi hermana Luz, ¿qué? Sí, Luz Marina, por favor, en Hebreos 13, versos 7 y 17, que nos dice la lección: ¿cómo se aconseja a la iglesia que considere a su liderazgo? Hermanitas. Hermana Gabriela, la hermana Luz Marina no está en la reunión. No. Entonces, la hermanita Elisa, o si algún hermano tiene estos textos a la mano, le agradeceríamos que nos colabore. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13 y Hebreos 13, 7, 17. Para responder esta pregunta que nos dice que cómo se aconseja a la iglesia que considere a sus líderes. O tal vez el hermano Luis Francisco. Primera de Tesalonicenses 5, Amén. 12 y 13 dice lo siguiente. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. Amén. Y otro hermano que por favor nos lea Hebreos 13, 7, 17. Hebreos 13, Hermanita Argenis, dice así. versos 7 y el 17. Hebreos 13, 7 y 17 dice así. El 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Muchas gracias, hermanita Argenis y hermano Sebastián. ¿Nos podrían, por favor, responder, según los textos que leímos, cómo se aconseja a la iglesia que considere a su liderazgo? Pues debemos considerarlos con mucha estima, reconocerlos como designados por Dios, y que tengamos paciencia, que escuchemos sus amonestaciones y las aceptemos, porque ellos han sido, digamos, divinamente designados por Dios, sino que no pase como sucedió con Moisés y con los que se rebelaron contra su liderazgo. Entonces, a ellos hay que considerarles el trabajo que dedican, su trabajo paciente, a instruirnos, a ayudarnos en nuestras debilidades, a iluminarnos, digamos, a través de la palabra, con una amonestación o con un consejo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Dice la nota de la tercera pregunta: Dios ha puesto en la iglesia como sus ayudantes designados hombres de variados talentos, para que a través de la sabiduría combinada de muchos, la mente del espíritu pueda ser satisfecha. Hombres que se mueven de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter, rehusando unirse con otros que han tenido una larga experiencia en la obra de Dios. Se volverán cegados por la confianza en sí mismos, incapaz de discernir entre lo falso y lo verdadero. Los Hechos de los Apóstoles, página 279. Entonces es muy clara, ¿no? La nota y también las citas bíblicas que acabamos de dar lectura.
Hermanitos, pues yo tenía entendido que a las 10 hacemos conexión con el ministerio del hermano Ismael Ventura. Vamos a seguir avanzando. Si tienen sus comentarios, bien puedan. Y en el momento de que haya que hacer el traspaso de señal, entonces podríamos, espero que terminemos, si no, dejar hasta donde alcancemos, ¿no? La pregunta número 4 para mi hermana Estefanía López. La encontramos en el libro Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Hermana Gabriela, un ratico. Creo que Sebastián había levantado la mano Sí. para hablar. Sebas, Sí, adelante. señor, sí. Gracias. Bueno. Quiero comentar el capítulo 5 del versículo 12 y 13, donde dice que debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros. Es un reconocimiento no solamente, considero yo, de palabra, decir sí, él es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, trabaja en su obra, sino que es un reconocimiento que también nos debe llevar a retribuir el trabajo que ellos hacen naturalmente para el Señor. Entonces, un reconocimiento que al hacérselo a ellos se lo estamos haciendo directamente a nuestro Salvador. Es un reconocimiento que no solamente debe estar pues, enfocado solamente en decir o en aceptarlo en nuestra casa, sino también poner los recursos que el Señor dispone para el sostenimiento de su obra en manos de los que trabajan por el Señor. Quería agregar eso. Muchas gracias. Gracias, hermano Sebastián. Sí, es verdad, ¿no? Siempre debemos recordar eso, ¿no? De que toda bendición, que toda dádiva del cielo, debemos agradecerla y reconocerla a nuestro Dios. En la cuarta pregunta que le había pedido el favor a mi hermana Estefanía López, dice, ¿cuál es la raíz de este tipo de apostasía? Hermanita Estefi, Tercera de Juan 9:10. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Amén. ¿Me escuchan? Sí, hermanita Estefi, adelante. Bueno, dice la palabra del Señor en Tercera de Juan 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera recordare las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibiré a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohibiré y los expulsa de la iglesia. En esta cuarta pregunta es muy clara la pregunta y nos hace referencia a que el ego, el orgullo de tener el primer lugar y desconocer a los hermanos fieles. Esa es la raíz del tipo de apostasía. Sí, hermanita Estefanía, muchas gracias. Nos damos cuenta que esa es la debilidad de la mayoría, ¿no? De las personas que siempre quieren gloriarse a sí mismas, que la gente los idolatre, que los enaltezca. Muchas veces se ambicionan estos puestos de altos cargos, no es con el deseo sincero de ayudar, sino es como por figurar, por ocupar los primeros puestos y, como decía Steffi, ¿no? Por tener ese orgullo de tener un cargo. Y como le pasó a Diótrefes, dice que el apóstol Pablo incluso lo iba a amonestar por eso, porque se convirtió en una piedra de tropiezo para la causa de Dios, que incluso él no dejaba que reciban a los hermanos fieles, Diótrefes, y a los que lo hacían, los eliminaba de la iglesia. Entonces vemos ese espíritu de fariseísmo, ¿no? Que desde los tiempos de Jesús, la envidia, ¿no? El querer ser más que el otro, el querer ocupar un lugar más alto. Porque estos sacerdotes que crucificaron a Jesús, eso fue lo que les molestó, que él vino como lo que verdaderamente es, el Hijo de Dios, y ellos no estaban dispuestos a compartir su primer puesto, sus lujos, su poder con otro. Entonces, que el Señor nos libre de ese tipo de pensamientos, de sentimientos, y nos mantenga siempre con un espíritu de servicio, un espíritu humilde, porque Jesús nos lo enseñó, ¿no? Que precisamente lo que nos enaltece es poder servir a los demás y no tal vez esperar que los demás nos sirvan y nos rindan pleitesía.
La quinta pregunta para mi hermano Carlos. La encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2 y 3. Dice, ¿cuál es el método de Dios para seleccionar el liderazgo de la iglesia? Mi hermanito Carlos, por favor, Hechos 13. Bueno, vamos a leer entonces de la palabra de Dios. El texto de Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el método de Dios para seleccionar el liderazgo de la iglesia? Bueno, el testimonio dice que cuando los hermanos quieren nombrar una persona que sea evangelista o que sea pastor o que sea diácono, pues lo primero que se debe hacer es orar, ayunar, ¿no? Para pedir discernimiento, dirección. La Biblia da un consejo, hermanos, probar los espíritus. Si el hermano o la hermana en lo que predica, en lo que vive, da testimonio de que es fiel a la verdad, entonces con la oración y el ayuno, el Espíritu Santo dirige a los miembros de la iglesia para nombrarlo. ¿Sí? Uno no se nombra a uno mismo, sino que es los hermanos en conjunto. Pero eso lo dirige el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros no hacemos alarde de que somos pastores, ni de que somos evangelistas, ni más faltaba. Nos consideramos como siervos de los hermanos, dispuestos a toda hora a servirles, ayudarles a predicar, a investigar, a compartir. Porque, hermanos, cuando uno sirve a tiempo y fuera de tiempo, pues eso lo capacita a uno para atender otras situaciones, ejercitar sus talentos y poder ayudar. De esa manera es que Dios selecciona el liderazgo de la iglesia. Acá no es que se reúne una junta y nombra, ni tampoco uno no por afinidad familiar ni por conveniencia. Ustedes saben, hermanos, que la mala experiencia de la corporación nos enseñó que el señor que tiene plata pero que está en adulterio, entonces lo vamos a nombrar anciano. El señor que tiene dinero y que aporta y que trae hartos recursos, entonces va a ser el director o el primer anciano, o a él sí lo vamos a poner a predicar y todo eso. Entonces eso no está bien. Gracias a Dios que nosotros hemos recibido las indicaciones del escrito está, y cuando una persona muestra frutos, por sus frutos los conocemos. Y el Espíritu Santo da el discernimiento, entonces la iglesia se reúne y le dice, bueno, nosotros queremos que usted sea el misionero de esta localidad o que usted sea el obrero de sostén propio y entonces lo vamos a apoyar, vamos a orar por usted. Si hay algún hermano de experiencia o los hermanos oran por él y bueno, es el cielo que designa, ¿no es cierto? Pero por sus frutos los conocemos y antes de nombrarlos, pues ayunar, orar y probar esos espíritus, probarlos si son de Dios. Adelante, hermanita. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Muy clara la respuesta. La nota de la quinta pregunta dice, Dios ha hecho de su iglesia en la tierra un canal de luz y a través de ella comunica sus propósitos y su voluntad. No le da a uno de sus siervos una experiencia independiente y contraria a la experiencia de la iglesia misma. Tampoco da a un hombre el conocimiento de su voluntad para toda la iglesia, mientras que la iglesia
el cuerpo de Cristo queda en tinieblas. En su providencia, Él pone a sus siervos en estrecha relación con su iglesia, a fin de que puedan tener menos confianza en sí mismos y mayor confianza en otros a quienes Él está guiando para hacer avanzar su obra. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 163. La pregunta 6 para mi hermano Giovanni y mi hermana Valentina. La encontramos en el libro del Evangelio de Juan 17, capítulo 21, verso 1. Y Valentina, primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. ¿Cuál es el deseo de Dios para la iglesia? Juan 17, 21. 17, 21. Feliz sábado, hermanos. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Dice así: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hermana Valentina. Primera de Corintios 1:10. Feliz sábado, queridos hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Amén. Entonces, hermanos Giovanni y Valentina, ¿cuál es el deseo de Dios para la iglesia? Que seamos sinceros como iglesia fiel. Amén. Hermano Giovanni. También ahí nos invita a que seamos uno en un sentir, ¿no? Que, como dice Valentina, que seamos fieles, que seamos buena imagen de nuestro Señor. Nos invita a que estemos siempre unidos, que andemos por el mismo camino, el camino de la verdad, que si alguno de nosotros se siente engañado, para eso estamos, ¿no? Para apoyar, para dar claridad de la verdadera iglesia, ¿no? Que es la del remanente. Amén. Por eso tenemos que estar unánimes, dice. Estar juntos para salir siempre adelante y estar del camino de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, hermanos, debemos estar agradecidos con nuestro Padre Celestial porque aunque nos falta mucho, ¿no? Estudio y conocimiento, yo personalmente tengo la plena seguridad de que pertenecemos a la iglesia verdadera, porque tenemos la sana doctrina, la doctrina verdadera que actualmente en las iglesias apóstatas no hay. Unos van es por el dinero, otros van es por la fama, el prestigio, pero nadie va por el amor a las almas en realidad. Entonces debemos sentirnos contentos, agradecidos con nuestro Dios que nos ha escogido, que nos está utilizando para predicar, para regar su evangelio, y no debemos ser menores a este llamado, ¿no? Debemos corresponderle, debemos estudiar por nosotros mismos, orar, probar los espíritus, como nos decía nuestro hermano Carlos, si está adherido al escrito, está la palabra de Dios, entonces lo debemos creer y lo debemos obedecer. Hermanitos, si de pronto hay algún comentario, por favor, activan el micrófono y adelante. Y si no, seguimos a mi hermanita Ángela, le voy a dar la pregunta 7 y a mi hermano Jorge la pregunta 8. Dice el subtítulo, la fuente de la luz. Esa pregunta está en el libro de Isaías 8:20. Mi hermanita Ángela dice, ¿qué relación tendrá toda nueva luz con la verdad ya revelada? Isaías capítulo 8, verso 20. Hermanita Gabriela, me da un momento para buscarlo. Amén. Estoy por acá en el hospital, pero voy a tratar de buscarlo aquí en la misma Biblia, no trae la Biblia física, entonces lo estoy buscando acá. Isaías 8. 8:20, hermanita Ángela, sí.
8:20, un segundo. 8:20. Dice la palabra. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, Amén. nosotros, mis hermanos, tenemos que siempre dar un escrito está, ¿sí? Al testimonio y bueno, y a la ley, obviamente. Y también tenemos que citar al espíritu de profecía, no debemos de avergonzarnos y decir, no, pues no exaltar, digamos, al profeta, al que Dios nos puso para estos últimos tiempos. Entonces, debemos de siempre dar el testimonio, o sea, darlo, el espíritu de profecía también, explicar por medio de la palabra del Señor y que también nosotros estemos dando, digamos, un ejemplo, ¿sí? Como cristiano, porque nosotros somos, digamos, somos cartas leídas para el mundo. Entonces debemos de estar dando ese ejemplo como verdaderamente cristianos y siempre estar sujetados a un escrito está. Amén. Amén, hermanita. La saludamos muy cordialmente en el nombre de Cristo. Esperamos que su permanencia por allá en el hospital no se prolongue, que le vaya bien, hermanita, en la diligencia que esté haciendo y le agradecemos porque aún pese a las circunstancias nos ha colaborado, ¿no? Sí, con la lectura y hermanita Gabriela, estoy por acá con Juan Pablo. Ya todos saben el caso de Juan Pablo. Están haciéndole una serie de exámenes porque parece ser que le van a hacer una cirugía, pero todavía no le han programado la cirugía. Entonces, por eso pido oración por él y hoy me vine a reemplazar a la mamá para que ella se fuera a descansar. Muchas gracias, Gracias, hermanita. Que Dios la recompense, la fortalezca, igualmente a Juan Pablo. Amén. Vamos a orar para que el Señor haga su voluntad en su vida, ¿no, hermanita? Amén. Gracias. Dice la nota de la pregunta 7. La nueva luz no contradirá los hitos bien establecidos del mensaje. Satanás espera involucrar al pueblo remanente de Dios en la ruina general que se avecina sobre la tierra. A medida que se acerca la venida de Cristo, Él será más decidido y decisivo en sus esfuerzos por derrocarlos. Hombres y mujeres que se levantarán profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación, cuya tendencia es perturbar la fe en los antiguos hitos, sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios. Sin embargo, las almas serán engañadas. Circularán informes falsos y algunos caerán en la trampa. Testimonios, volumen 5, página 295. Y esto, hermanos, es de lo que más se adolece en la actualidad, que cada uno llega con su viento de doctrina, con su nueva luz, que Dios me ha hablado, dicen, y entonces esperan que la gente les crea y que les haga caso y les obedezca. Pero a nosotros Dios nos ha dado una clave muy clara que dice que toda nueva luz o todo viento de doctrina debemos someterlo a la prueba. Al escrito está. Nosotros sabemos que si está a la ley y al testimonio, pasa la prueba, debemos creerlo, pero si no, no, dice, porque si no está a la ley y al testimonio es porque esta gente está en oscuras y es una gente que más bien está utilizando Satanás para engañar a la iglesia verdadera. Por eso siempre... Sí, hermanita Ángela. Además debemos de comprender de que la nueva luz no puede contradecir la luz que ya ha sido establecida. Debe ir en aumento y tener un mayor conocimiento, obviamente, pero sin contradecir lo que ya se estableció, se le dio a nuestros profetas. Amén. Sí, así es, hermana. Nosotros, con el discernimiento que el Espíritu Santo nos ha dado, ya debemos saber y debemos poder identificar cuando una doctrina no proviene de Dios. Y eso cuando uno ha estudiado y ha hecho oración a nuestro Dios es fácil, ¿no? Que, por ejemplo, ayer cabalmente miraba que en la iglesia corporativa, no recuerdo de qué parte, haciendo un espectáculo de rap y de hip hop en plena plataforma.
Imagínense cómo todas las personas, porque eso estaba lleno, no van a tener el discernimiento de darse cuenta que eso no es de Dios. Se hacen los interesantes, los importantes con el término la nueva luz, pero ya no hay lugar para nueva luz, ya todo está dado, todo está escrito, Dios nos lo ha revelado con anticipación, y darle cabida a esos engaños lo que nos va es alejar de nuestro Dios y darle gusto al enemigo, que es que perdamos la salvación. Y eso con ayuda de Dios no lo podemos permitir, porque Dios ha sido demasiado bueno, demasiado abundante en herramientas. Tenemos todo dispuesto para que el enemigo ni sus secuaces nos puedan engañar. Entonces, hermanitos, para avanzar, le voy a pedir al hermanito Jorge que me colabore con la 8ª pregunta, que la encontramos en el libro de Hechos 9, verso 6, y también el verso 10 al 12. Dice la pregunta: ¿a través de qué canal trae Dios luz a la iglesia? Hermanito Jorge. Hermanita, discúlpeme, que quiero que me excusen, estoy en un servicio público, voy a visitar a unos hermanos, entonces aquí voy y solamente estoy escuchando, discúlpeme, gracias. Bueno, hermano Jorge, no hay problema. Entonces le voy a pedir a mi hermana Xiomara que nos lea en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versos 6 y 10 y 12. Dice la palabra de Dios: el templado y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué debes hacer? 9. El 6, luego del 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y el Señor respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Entonces, hermanita Xiomara dice: ¿a través de qué canal trae Dios luz a la iglesia? Que por medio de sus siervos fieles, que él mismo ha escogido para ayudar a su pueblo. Sí, amén, hermana, muchas gracias. Dice la nota: descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha designado para asumir las responsabilidades de liderazgo en relación con el avance de la verdad. Rechazar los medios que Él ha dispuesto para la ayuda, el estímulo y la fortaleza de su pueblo. Cualquier trabajador en la causa del Señor que pasa por alto estos y piensa que su luz no debe venir a través de otro canal que no sea directamente de Dios, es colocarse en una posición en la que está expuesto a ser engañado por el enemigo y derribado. Hechos de los Apóstoles, página 164. Hermanito Carlos, ¿qué nos puede comentar acerca de esta pregunta? Gracias, hermana Gabriela. Precisamente esta pregunta es clave en la lección, ¿no? Es el centro de la lección, podríamos decir. Primeramente, nos enseña a través de la experiencia de Saulo que a pesar de que Saulo era una persona erudita, era una persona estudiada, era una persona de gran trayectoria, él que necesitaba desaprender el error y aprender la verdad, ¿sí? Entonces, a través de, ¿cierto? A través de un humilde Ananías, el Señor le enseña a Saulo a través del humilde Ananías. Hermanos, aquí hay mucho que decir, la verdad. Hace días tuve una mala experiencia con uno de los integrantes del grupo, donde cuando yo le cité el desaprender el error y aprender la verdad, se sintió atacado y terminó diciendo que yo le estaba llamando ignorante. Bueno, yo le expliqué, pero no hubo manera de hacerle entender, la verdad, no entendió. A nosotros todos nos ha tocado pasar por ese proceso y estamos pasando por ese proceso.
desaprender el error y aprender la verdad. Aquí está el ejemplo de Saúl. Él era erudito, era un hombre de filosofías, de trayectorias, un hombre encumbrado, un hombre de autoridad, pero estaba errado. Su doctrina no era la doctrina del verdadero Cristo. El Señor se le presenta y le dice, bueno, ahora sí vas a entrar en la ciudad y vas a recibir instrucciones. Ahí se te va a decir qué es lo que debes hacer. Y Ananías, que era un discípulo del Señor, un siervo del Señor, no era de entre los 12, pero era un seguidor del Señor, era humilde, y él le enseña la nueva doctrina del verdadero Cristo a Saulo. Y ese es el mecanismo que Dios usa. Utiliza a sus siervos fieles, como dijo Xiomara, para enseñar y compartir la verdad con todos, así sean encumbrados. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se desprecia ese instrumento, cuando se lo desprecia el instrumento humano que está enseñando el verdadero mensaje, bueno, allí se está rechazando el instrumento o el medio que Dios ha dispuesto para ayudar, estimular y fortalecer a su iglesia. Entonces, hermano, la cita es bien clara. Cualquier trabajador en la causa del Señor que pasa por alto estos y piensa que su luz no debe venir a través de otro canal que no sea directamente de Dios. Hay personas que están pensando que no necesitan escuchar ningún tema, no necesitan estudiar con el hermano ni asistir a estas reuniones y que dicen yo voy a estudiar solamente yo y lo que Dios me hable. Y yo no necesito congregarme, y yo no necesito reunirme, y yo no necesito... No, están haciendo mal. Es verdad que debemos estudiar por nosotros mismos las escrituras, pero congregarse para compartir, para preguntar, inclusive para ayudar a otros a entender, es bíblico. Como es bíblico que un hermano o hermana fiel le enseñen la verdad a otro. Ese es el canal que Dios ha designado. Nosotros somos imperfectos, tenemos errores, defectos de carácter y muchas cosas, pero el Señor ha designado que seamos nosotros, los seres humanos, los que llevemos la verdad. Obviamente, en el proceso de la santificación, en el proceso del apartarse del pecado, pero somos nosotros los instrumentos que el Señor ha designado. Los ángeles quisieran hacerlo, pero es a nosotros que el Señor nos ha dado esta obra. Entonces, hermanos, pensar y creer que es Dios personalmente o Cristo el que va a venir a enseñarle la verdad a otro y a decirle qué es lo que debe hacer, eso es, como dice, colocarse en una posición en la que está expuesto a ser engañado por el enemigo y derribado. Es un mandato del Señor a sus discípulos, ir por todo el mundo, a ser discípulos, enseñándoles que aguarden todas las cosas. O sea, es bíblico que una persona, un discípulo del Señor, le enseñe a otra persona. Eso es bíblico. Nosotros tenemos el honor de ser nosotros los obreros, los siervos del Señor, los colaboradores del Señor. Pero es bíblico, hermanos, que nosotros le expliquemos a otras personas. Pero para eso, obviamente, ¿no? Hay que estar capacitado, consagrado, apartado del pecado, que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros y podamos decir, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Yo quiero ser un colaborador tuyo, quiero ser un instrumento. Hermanos, es un alto honor que el Señor nos da ser participantes de la obra de la salvación de otras personas. Siga, hermanita Gabriela. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano Carlos. Muy acertado el comentario. La novena pregunta que está en Proverbios 11 para mi hermano Luis, por favor. Hermanito Luis Francisco, ¿nos puede leer Proverbios 11, verso 14, que dice la pregunta: ¿cuál es el único curso de seguridad en la promulgación y recepción de nueva luz? Proverbios 11, 14. Hermana, dice, Manito. donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. Ahí nos acaba de dar más o menos un enfoque el hermano Carlos con el comentario que estaba haciendo
de que nosotros para eso nos congregamos y para eso necesitamos la dirección de muchos hermanos que tienen diferentes dones para nosotros y que tienen más conocimiento que nosotros los que estamos hasta ahora empezando. Entonces, es bueno, por ejemplo, escuchar a hermanos que tienen sabiduría y probar todo lo que estamos estudiando, porque si no acudimos a ellos, podemos fácilmente, dice, caer en el error. Pero si nosotros tenemos hermanos que tienen sabiduría, entonces debemos acudir a ellos para que nos expliquen las cosas difíciles a veces que están para uno entender. Esa sería la respuesta que yo tengo para esa pregunta. Muchas gracias, hermano Luis. Sí, y aquí en el remanente lo hemos hecho, ¿no? Que se cita primero la presencia de Dios y la presencia de algunos hermanos para que con la dirección del Espíritu Santo se puedan tomar tal vez decisiones, se pueda discutir algún tema, porque como dice la cita, ¿no? Que cuando hay varias personas en nombre de Dios, se es más fácil llegar a un acuerdo sensato. La nota dice, hay 1000 tentaciones disfrazadas, preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros es no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin primero someterlas a los hermanos y exponerlo ante ellos con un espíritu humilde y dócil, con oración ferviente. Y si no ven luz en ello, ceda a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Testimonio 5, página 293. Sí, que el Señor nos haga parte de esos consejeros que tengan, ¿no?, el toque divino para poder tomar las decisiones más acertadas en pro del bienestar de la Iglesia de Dios. Hermana. Sí, hermanita, adelante. Hermana. Bueno, Luis, siga. Sí, yo por ejemplo, hay un caso, no me acuerdo el nombre del rey, era un rey joven que él tomó la decisión primero de pedir consejo a los ancianos, a los sabios, y como que no le gustó el consejo de los ancianos y pidió dirección de los jóvenes y acató el consejo de los jóvenes y terminó prácticamente echando el reino a la perversión porque no acató el consejo sabio, sino que acató el consejo de los que no tenían la suficiente preparación para ello. Y no sé, no me acuerdo, no, en este momento de pronto el hermano Carlos nos puede ayudar. No, el rey que tomó que pidió consejo de los ancianos y los sabios y no lo acotó, sino que tomó el de los jóvenes. ¿Cuál será, hermano Carlos? Pero sí, eso sí, lo que dice el hermano Luis es bien real. Cuando uno necesita un buen consejo, primero de rodillas a Dios y luego a una persona anciana, una persona que tenga sabiduría. Porque, por ejemplo, si un joven tiene dudas y le va a preguntar a otros jóvenes que tal vez tenga más dudas que él, terminan los dos perdidos. Entonces, primero pedirle consejo a Dios y luego a hermanos o personas que usted mire que de verdad le pueden ayudar, que como dicen, que por sus frutos uno diga, aquí sí es. Hermana Gabriela. Es Roboán, el rey Roboán. Hermanita Adriana. Hermana Gabriela, buenos días. Yo iba a dar una opinión. Pues hermana, mire, yo pienso que todos nosotros estamos como en un proceso, ¿sí? Y que esto va, digamos, como por etapas. Digamos, uno entra nuevo a enfrentarse con una nueva verdad, con un nuevo conocimiento para uno, ¿no? Porque pues uno muchas veces dice que es nuevo y la gente le dice, no, pero es que la palabra de Dios es para siempre. Sí, pero nosotros no la conocíamos de esta forma, no la habíamos interpretado de esta forma que ahora tenemos esa luz verdadera. Entonces yo pienso, hermana, que digamos lo básico para ser un buen líder es de verdad ser humilde y dejarnos moldear por la palabra de Dios primeramente y por, como decía el hermano Luis, digamos, hay hermanos, digamos, que han estudiado mucho y son, digamos, nuestros líderes, ¿sí? Los que nos van a enseñar esas verdades. Pero como estamos en un proceso, mañana
otras personas irán detrás de nosotros y nosotros, así como nuestros líderes de ahora, les vamos a dar a conocer esa luz, ¿sí? Pero ante todo, sí toca, yo pienso que la humildad juega un papel muy fundamental para uno formarse como un buen líder para guiar a otros. Amén, hermanita Adriana. Sí, mucha razón en lo que usted expresa, que el Señor nos deja es un legado, ¿no? Esto es generacional, que así como hubieron hermanos y hay hermanos que nos dan la mano en este proceso, debemos hacerlo con esa firme intención de que vamos a aprender para luego ayudar a otros, porque este camino sigue. Y como hemos dicho alguna vez, Dios puede, Él como todopoderoso que es, Él pudiera esparcir el Evangelio a todo el mundo sin necesidad del instrumento humano. Pero a nuestro Dios le ha placido hacernos parte de ese plan de salvación. Y es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos. Y no debemos descuidar, que diariamente debemos prepararnos, debemos orar, debemos estudiar. Y lo poco o mucho que aprendamos, compartirlo. Porque a veces, y eso nos suele pasar, ¿no? Que damos por hecho que todo lo que hemos aprendido nosotros, todo el mundo lo tiene que saber, porque es que hay, ¿cómo no va a saber? Pero no, hay gente que está empezando, como dice la hermana Adriana, unos van más adelante, otros van un poquito más atrás, pero no dar por hecho de que todos están a nuestro nivel, sino siempre tener ese espíritu humilde, ese carácter sencillo y dócil para poder compartir con los demás lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Entonces, vamos a continuar, por favor, con la pregunta. Hermana Gabriela, me pareció que el hermano Jorge pidió la palabra. Hermano Jorge, ¿así es? Él estaba mencionando el nombre del rey. No sé si haya algún aporte adicional. Sí, era el rey Roboán. El rey Roboán. Está bien, hermano Jorge, muchas gracias. Hermana, aprovecho para hacer el comentario ahí al respecto, hermanos, de que, bueno, tristemente nosotros hoy en día vemos que se cumple la palabra de Isaías 3:12, donde dice, los opresores de mi pueblo son jóvenes, son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él, del pueblo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Hermanos, lamentablemente hoy en día se ha levantado una generación que no conoce a Jehová. Y hay muchos que no están centrados en la sana doctrina, en la verdad presente. Y tristemente están tomando otros caminos. Los jóvenes de nuestra iglesia fieles deben prepararse, deben buscar toda manera de prepararse, de leer, de ponerse firmes en la sana doctrina, porque lamentablemente hoy en día se ha levantado una generación que no conoce a Jehová y están llevando al pueblo a desviarse. Sí, todos estos pastores que ustedes ven, es una cantidad de ministros y pastores jóvenes y también pastores que han apostatado. Entonces, el llamado es a nuestros jóvenes que, como dijo Pablo en Timoteo, ¿no? Persiste en la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar, así, haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Gracias a Dios que entre nosotros hay jóvenes de buenos principios que los han obtenido en el hogar con sus padres responsables. Gracias a Dios que estos jóvenes están siendo bien educados, bien ilustrados, están aprendiendo la sana doctrina porque, hermanos, si algún día el Señor nos llama a nosotros a deponer la armadura, estos jóvenes que están escuchándonos y compartiendo con nosotros son los que van a reemplazarnos, ¿cierto? Y son los instrumentos donde el Señor dice, con semejante ejército de jóvenes bien preparados, como el que nuestros jóvenes podrían proveer, cuán pronto se proclamaría el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo en venir. Entonces, gloria a Dios por nuestros jóvenes fieles y por los padres que los han educado para servir al Señor. Adelante, hermanita.
Amén, amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Y teniendo en cuenta eso, ¿no? Que Dios nos va a cobrar cuentas por nuestros hijos. Si no hay hijos, hay sobrinos. Pero siempre hay alguien a quien enseñarle por el cual Dios nos va a tomar cuentas. Hermanitos, la 10ª pregunta se la voy a dar a la hermana Daniela y la 11 al hermano Jonathan. Si el hermanito Carlos en cualquier momento ve necesario ya trasladar la señal, simplemente nos informa y suspendemos. Pero mientras tanto, continuamos con la lección 11, que dice los peligros que acechan a la iglesia remanente, dice causas de la apostasía. Hermanita Daniela, por favor, nos puede leer en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice la pregunta, ¿cómo se manifiesta la necesidad de conocer realmente la verdad con fuerza en la advertencia dada por medio de Oseas? Hermanita Dani, Oseas 4, 6, por favor. Dice así la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. La pregunta, hermanita, dice, ¿cómo se manifiesta la necesidad de conocer realmente la verdad con fuerza en la advertencia dada por medio de Oseas? Bueno, pues podemos ver que... ¿Sí? Sí, adelante, hermanita. Bueno, podemos ver que en Oseas se nos dice que la destrucción es el resultado de que no tengamos conocimiento. Entonces, la necesidad que podemos ver es de conocer realmente la verdad y tener un entendimiento de ella para que no venga sobre nosotros la destrucción y para que no se olvide de nosotros el Señor. Amén. Amén. Hermanita Ángela, ¿iba a comentarnos algo? Sí, en referente al texto, como dice la hermanita Daniela, bueno, no es solamente falta de conocimiento, porque podemos ver que los de afuera que no han recibido esta luz, pues no tienen este conocimiento, pero hay personas que lo rechazan voluntariamente. Entonces, si rechazamos voluntariamente ese conocimiento, pues obviamente cuando rechazamos al profeta que Dios ha puesto en todas las épocas, y esta no ha sido la excepción, nos ha colocado un profeta, y que el profeta es puesto para guiar, ayudar a guiar al pueblo. Al profeta se le muestran muchos aspectos de la vida y entre ellos se le muestra lo que es profecía, doctrina. Entonces, las naciones o digamos las otras religiones, las otras religiones desechan al profeta y al desechar al profeta pues van a vivir faltos de ese conocimiento, porque por eso es que hay tantas doctrinas, tan mala comprensión de la palabra de Dios. Y toda la vida leen la palabra de Dios, pero no la saben comprender. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha puesto el profeta también, y que al rechazarlo, pues vamos a vivir en la oscuridad. Amén. Muchas gracias, hermanita Ángela y hermanita Daniel. Hermana Gabriela, hermanita Gabriela, bueno, hemos avanzado, ¿cierto? En el estudio me ha parecido de manera muy extraordinaria la manera como usted ha presentado la escuela sabática y nuestros hermanos han aportado. Amén. Hemos pasado ya unos 10 minuticos, estamos a punto de iniciar entonces en el segundo servicio, en el enlace con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar este ítem de las causas de la apostasía, lo vamos a dejar pendiente, hermanita Gabriela, para continuarlo en la próxima clase y hacer el empalme con la siguiente lección. Bueno, entonces, hermana Gabriela, pues usted quizás en un par de minuticos por ahora haga un resumen de lo que hemos estudiado, hace la oración. Y los hermanos, entonces, les pedimos el favor de que ingresen al link que está en el grupo, el remanente compartido, para entrar en el canal del hermano Ismael y compartir el tema. Entonces, adelante, hermanita. Amén. Gloria a Dios, hermano.
Bueno, hermanita, entonces, como vamos a hacer así un pequeño resumen, los peligros que tenemos como iglesia remanente es que no debemos confiar en personas que no tengan la verdad. No debemos descuidar nunca el estudio personal ni abandonar el deber. Nunca dejar de depender absolutamente de Dios. No debemos darle prioridad a otras cosas y no debemos olvidar que estamos ante el inminente tiempo del cierre de gracia. No debemos entretenernos en otras cosas, ni hacer muchos planes terrenales, ni ecumenizarnos. Hermanitos queridos, tenemos que dar gracias a Dios, como se dice, a gritos, porque Él nos ha regalado la doctrina verdadera. No debemos descuidar el estudio, la oración, el ayuno diarios, porque el Señor está presto para cuidarnos. No debemos olvidar que ahorita mismo estamos haciendo una preparación para el tiempo de gracia que ya se va a cerrar. Lo único que le falta precederle es la ley dominical, y en ese momento sabemos que los eventos finales se van a dar en rápida sucesión. Que el Señor nos ayude, hermanos, a todos, que nos ayude a mantenernos firmes, a no alejarnos de la verdad, a seguir perteneciendo a la iglesia fiel, y que podamos al final estar todos juntos, unánimes, dándole gloria a nuestro Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces vamos a hacer una corta oración, hermanitos, para pasar con la otra señal del hermano Carlos y el hermano Ismael. Arrodillémonos, por favor, los que podamos. Bueno, bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, un grupo de sus hijos, dándole la gloria y la honra, Padre de amor, porque usted ha sido bueno y fiel con nosotros, y nosotros a veces somos muy ingratos. Le queremos pedir perdón y le queremos pedir que nos aumente el amor a usted, la fe, que nos aumente la sabiduría para seguir adelante, que no podemos y no debamos descuidar esta salvación tan grande, Señor, porque usted ya lo hizo todo por nosotros. Simplemente nosotros es que debemos dejar atrás lo que nos aparta de usted. Debemos recordar que lo que usted nos ofrece son cosas maravillosas y que no debemos perderlas por nada de este mundo, porque lo que este mundo ofrece es pasajero. Lo que este mundo ofrece son cosas que se van a quemar, son cosas que van a desaparecer. Nosotros queremos seguir siempre con usted, porque dice la palabra que ya no vamos a conocer ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, sino que vamos a tener una comunión eterna en felicidad y en completa armonía. Te entregamos este resto de día a usted, que sigamos pasando un sábado bonito, que siga, Señor, utilizando a sus instrumentos, a sus siervos fieles, como el hermano Carlos, el hermano Ismael, que sigamos adelante con ese convencimiento, hermanos, que tenemos el regalo de la doctrina verdadera, y no vayamos a descuidarnos porque falta muy poco para llegar a la meta. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Les agradezco a todos su participación, y ahora podemos pasar al otro enlace. Dios los bendiga.